Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios que es nuestro buen Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Qué bendición iniciar una nueva semana, tener la dicha de poder contemplar a nuestra familia, tener una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor que antes. Así que leamos como bendición de Dios a la luz de esta misa que vamos a celebrar, y por eso quiero invitarles que cada quien ponga en las manos de Dios sus plegarias, aquellas plegarias que recojan nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestras penas, nuestros proyectos, y especialmente esta prueba que estamos atravesando en estos momentos. Así también las intenciones de tantas personas que siempre nos piden que oremos por ellas. Reconociendo nuestra condición de pecadores, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios, que es nuestro buen Padre, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Cristo, por favor, ten piedad de nosotros. Cristo, por favor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que renovados por los auxilios pascuales que nos han librado de la herencia del pecado, adquiramos la belleza del Criador celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Permítanme darles alguna pequeña idea de lo que la palabra de Dios nos presenta, siempre con esa intención de querer estar más atento y ojalá aprovechar la gracia que nos ofrece la palabra de Dios. Hoy vemos cómo Pedro y Juan ya tuvieron una prueba muy difícil. La persecución no solamente es que los persigan o hablen mal de ellos, que los amenacen, sino ya estuvieron en la cárcel. Y cómo ellos, a pesar de las prohibiciones que le han hecho, no dejan de seguir testificando la presencia viva de Jesús. Y luego también vamos a encontrar en el Evangelio como Nicodemo, que es uno de los fariseos de ese grupo,
es muy distinto a todos los demás. Cuando uno piensa en los fariseos, piensa siempre en aquellas personas hipócritas, aquellas con las que Jesús en muchas ocasiones les hablaba muy, pero muy fuerte. Así que les invito para que pongamos atención y que esta palabra siga transformándonos, siga haciéndonos crecer en la presencia de Jesús. Escuchemos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron a donde estaban sus compañeros y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios diciendo: Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro Padre, dijiste: ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. Esto fue lo que sucedió. Cuando en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilatos con los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevan los reyes de la tierra y los príncipes se alían contra el Señor y contra su Mesías, diciendo: rompamos sus cadenas, sacudamos sus ataduras. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. El que vive en el cielo sonríe. Desde lo alto el Señor se ríe de ellos. Después les habla con ira y los espanta con su cólera. Yo mismo lo he constituido como rey en Sión, mi monte santo. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo: Hijo mío, eres tú. Yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia a las naciones y como propiedad toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo,
donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante encontrarnos con uno de los personajes que pertenecía a un grupo que ya de por sí tenía mala fama. Ustedes saben que incluso a veces cuando nos toca predicar sobre estos textos, principalmente donde aparecen los fariseos, también nosotros secundamos lo que Jesús dice. ¿Recuerdan algunas de las frases muy tremendas que Jesús confronta para confrontar a los fariseos? Raza de víboras, sepulcros blanqueados. Qué tremendo la referencia de Jesús para hacerle caer en la cuenta a ellos, hacerles reaccionar y tratar de corregirlos y ayudarlos a que se encuentren con el Señor. Pero ustedes saben que ese grupo tenía una característica muy particular que mostraba su gran rechazo a Jesús, e incluso fue uno de los grupos muy influyentes para provocar toda la pasión y la muerte de Jesús. Pero ahora nos encontramos con una persona muy distinta al grupo, que es nada menos que Nicodemo. Y vean ustedes, aquí estamos aprendiendo algo, pero antes vamos a concluir con la intervención de Nicodemo. Cómo Nicodemo no se deja llevar por el tumulto de fariseos, no se deja llevar por esa corriente de su cultura o ese grupo religioso con esos tintes igualmente muy superficiales de conveniencia, porque también los fariseos no dejaban de cuidar sus
intereses más que del pueblo, los intereses más del grupo o los intereses personales. Pero sin embargo, Nicodemo nos presenta un rostro muy distinto al que se conoce de este grupo en las referencias que hacemos. E incluso a veces cuando entre nosotros nos molestamos, hay bromas que a veces nosotros hacemos esta utilidad de este nombre. Vos pareces un fariseo o no seas un fariseo. Pero esto nos está enseñando, hermanos y hermanas, cómo tenemos que tener esta disponibilidad, que no todos son realmente malos. No todos son como puede ser los demás. Siempre dentro de los grupos hay alguien que hace la gran diferencia. Aquí vemos a un Nicodemo que en primer lugar logra entender y logra encontrar este llamado a la persona de Jesús, a esta predicación de Jesús. Le impacta también las obras de Jesús, ese estilo de Jesús. Y por eso Nicodemo se atreve a acercarse a Jesús y reconoce en primer lugar, manifiesta su fe, que Él es un enviado del Señor. Pero también se acerca porque Él quiere integrarse a participar de esa obra del Señor. Y por eso, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder entrar en este grupo cristiano, en esta manera nueva de vivir? Y entonces Jesús es cuando le dice, es necesario renacer a una vida nueva. Claro, fariseo no logra captar inmediatamente de que no se trata propiamente de una manera corporal, volver a nacer, como naturalmente nacemos todos, sino Jesús se refiere a encontrar un nuevo estilo de vida, un nuevo comportamiento, una nueva manera de pensar. A eso se refería Jesús. Pero al final, entonces, Nicodemo acepta el poder participar de esta invitación que Jesús le hace. Igualmente tenemos que reconocer en este párrafo bíblico que Nicodemo no logra abarcar en sí toda la explicación de Jesús, mas sin embargo confía en Jesús. Así que aquí nos quedaba una enseñanza en cuanto que no muchas veces podemos decir, es que los católicos, ¿verdad? En los católicos siempre hay alguien que hace la diferencia de una manera auténtica, de una manera muy distinta, como decimos vulgarmente, al chumul de gente, ¿verdad? Siempre hay alguien muy distinto. En una familia no podemos rotularla que por ciertos apellidos o ciertas malas costumbres decir, tenías que ser de esa familia, ¿verdad? No, siempre hay alguien muy distinto a todos. Hay alguien que tiene este estilo de vida cristiana auténtica. Pero también aquí vemos ahora en la primera lectura cómo Hechos de los Apóstoles nos sigue narrando cómo Pedro y Juan ya comenzaron a tener esta persecución tremenda, porque ustedes saben que estar en la cárcel, solo de escuchar cárcel, a uno le da pavor, a uno le da un poquito de miedo, uno lo requete piensa mucho, ¿verdad? Más aún cuando dicen, si anda haciendo, se lo llevan a la cárcel a uno. Ya solo eso lo pone, a muchos nos ponen un poquito así bastante en alerta y dice, mejor ni salgo. Y aunque sea la hora permitida de salir, uno siempre tiene esta intimidación de no caer. Mas, sin embargo, Pedro y Juan ya pasaron esta prueba tan amarga de la cárcel, haber sido agarrados por aquellos judíos que estaban en contra
de la persona de Jesús. Y entonces se nos sigue dando el testimonio cómo ellos, después de haber pasado esta prueba tan difícil, no se quedan amordazados, no renuncian, no se retractan de de seguir predicando y testificando la presencia de Jesús, sino todo lo contrario. Pareciera que las pruebas difíciles que son escarmiento para ellos, como si agarran mucho más fuerza, como si el Espíritu de Jesús resucitado le da mucha más fortaleza para continuar la misión. Imagínense ustedes nada menos que Herodes y Pilatos unidos a muchos del pueblo que estaban en contra de Jesús y en contra de sus discípulos. Así que abundaban de alguna manera las orejas en contra para poner en mal y detectar dónde andaban los discípulos y qué hacían, y estar todos los pormenores de ellos se los transmitían rápido a los escribas, a los ancianos del pueblo, para tener algún pretexto para poder perseguir a los discípulos. Pero sin embargo, vemos como ellos, como si se fortalecen mucho más y agarran mucho más valentía y se preparan como si tienen más conciencia que la misión que han emprendido en nombre de Jesús, pues está tremenda y están dispuestos a seguir exponiendo y arriesgando su vida para que siga la obra de Jesús. Cada quien pues saquemos alguna enseñanza para nosotros mismos. Las pruebas tan difíciles, mis hermanos y hermanas, hagamos la diferencia. No nos dejemos llevar por la corriente, es que así piensen, es que así dicen, es que así se comportan hoy, es que así es ahora. No, mis hermanos, todos podemos apegarnos al Espíritu de Jesús que nos hace auténticos y nos hace distintos a muchas cosas. Y es ahí donde hoy podemos reconocer esos grandes hombres y mujeres de fe que se distinguen por ser auténticos discípulos, apóstoles, misioneros, servidores del Señor. No solamente para predicar, no solamente para seguir de una manera, si se quiere decir, pública, las obras del Señor, evangelizando, sino desde allá de nuestra casita, siempre hay alguien muy auténtica en la vida cristiana, en la vida de los católicos. Siempre hay alguien que se esfuerza por ser muy coherente, de permanecer donde tienen que estar las cosas, donde tienen que encaminarse, esas luces auténticas que irradia el ambiente y las situaciones en que vivimos. Hoy se nos un clamor de la Pascua es que esos hombres y mujeres que son tocados por Jesús resucitado, que consienten, que han aceptado, que están convencidos de Jesús, son esos hombres y mujeres valientes que tratan de dar la cara, ya trascendiendo los círculos personales, familiares. Es interesante ver cuántas personas cristianas convertidas a Jesús son capaces de ir al extremo para evangelizar. A veces hemos encontrado casos de católicos que a veces descuidan los que para el mundo son prioridades. ¿Cómo va a dejar usted su casa por estar haciendo esto en la iglesia o por estar haciendo esta labor pastoral? ¿Cómo va a dejar usted todos sus seres queridos por estar haciendo tal cosa? ¿Cómo usted va a derrochar su dinero en estas obras? ¿Por qué usted se va a comprometer a esto? No, eso no es cosa suya. Esos son de los que... No.
que nuestra actitud de autenticidad que nos muestra la palabra el día de hoy, en medio de estas controversias, de estas rebeliones que encontramos, pues podamos sentirnos más fortalecidos porque sabemos que estamos más seguros en lo que Dios quiere para el mundo, lo que Dios quiere para nosotros. Que la gracia que se nos ofrece el día de hoy, pues, alimente nuestra fe, para que nuestra fe, poniendo sus ojos, su corazón en Jesús resucitado, nos anime a continuar esta obra que Dios ha puesto y ha iniciado en nosotros. Vamos a participar de la oración, donde se está invitando a toda la iglesia, a todos los creyentes, a seguir confiando en la providencia de Dios para que nos asista en estas pruebas, principalmente aquellos que están siendo víctimas de esta tribulación tremenda del virus, ¿verdad? Y desde luego que esta oración también a nosotros nos fortalezca, los que tenemos que estar en casa y desde aquí colaborando a poder sanar el ambiente. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Les animo para que con el canto de ofertorio desde nuestro corazón pongamos en el altar esas necesidades que podamos estar pasando, esos miedos, ese pánico, esas preocupaciones, esas penas que seguramente por la crisis económica, por el trabajo y por saber cuántas cositas más que nos pueden estar pasando, que la Eucaristía nos regale ese remedio de fortaleza, de consuelo para seguir adelante. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y paz su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, en el vino y paz su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega al silencio a mí, mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acoges mi vida en la oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, en el vino y paz su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, en el vino y paz
su corazón. Jesucristo nuestro Señor. Oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo fue inmolado. Por él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó vida en todos. Por eso proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mío, digno de alabanza, a él por el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Por todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te rogamos que santifiques con tu Espíritu estos dones, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por cada uno de ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor,
de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente en esta comunidad parroquial, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Raúl Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, nuestro santo patrono San Francisco de Asís, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, y la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo y mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, y danos la paz, y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sean dichosos ustedes que lo reciben en esta santa comunión. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Hagamos la oración de la comunión espiritual. Quiero recibirte, Señor, con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de todos los santos. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente,
ven espiritualmente a mi corazón. Hagamos nuestro acto de fe, pidiendo que nos conceda Dios la gracia que nos ofrece la Eucaristía. Ahora que te he recibido, te abrazo y me uno a ti. No permita, Señor, que jamás me aparte de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre, el alma y la divinidad de tu Hijo, amado en expiación de mis pecados, los pecados del mundo y las necesidades de tu pueblo. Que la intercesión de la Virgen María nos acompañe y proteja con su amor maternal. Amén. Alégrese los coros de los ángeles, alégrese el pueblo de Dios, y que suenen las trompetas de victoria por el triunfo de Jesús nuestro Señor. Que se alegre y se goce nuestra iglesia, inundada de tanta claridad, que se sienta libre de la oscuridad, porque las tinieblas Él venció. Cristo vive, ha resucitado, grande es su amor por nosotros. Jesús, camino, verdad y vida, Él está entre nosotros. Cristo vive, ha resucitado, grande es su amor por nosotros. Jesús, camino, verdad y vida, Él está entre nosotros. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Que pasen un buen día, siempre un gran saludo y agradecidos por haber compartido la Santa Misa. Así que mucho ánimo a seguir adelante. Pueden quedarse en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. Yo cantaré al Señor un himno grande, yo cantaré al Señor una canción. Yo cantaré al Señor un himno grande, yo cantaré al Señor una canción. Mi alma se engrandece, mi alma canta al Señor. Mi alma se engrandece, mi alma canta al Señor. Proclama mi alma la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado la humillación de su sierva. Cantar conmigo la grandeza de Dios, todas las naciones alaban al Señor. Yo cantaré al Señor un himno grande, yo cantaré
yo cantaré al Señor mi